Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Estamos en el encuentro número 272 de Café Mercosur. ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Acá una semana en Brasil en la que no ocurrió nada, está todo tranquilo, ¿viste? Está todo bárbaro. Igualito que Argentina, ¿no? Me parece que... Sí, acá también. Otra semana más en el mejor país del mundo, como es un programa de televisión acá en la Argentina, ¿no? Acá estamos en plena campaña electoral que comenzó. Y en Argentina estamos en una especie de pueblada a favor de Cristina Kirchner. Y antes de empezar con eso, Osvaldo, vos sabés que yo quería proponerte que me ayudes a hacer una reflexión, porque a veces uno se entusiasma en sus propias reflexiones y yo tengo miedo de ser no muy correcto. Pero yo creo, por ejemplo, que como lo viene demostrando hasta ahora, los tiempos del lawfare no están pautados, como dijo Cristina en el 2013, ¿no? En estas latitudes, sino que, como ella dijo, hay que mirar al norte. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí. Y vos fíjate que este proceso comienza en el 2019, el proceso contra Cristina Kirchner, por el cual ahora el fiscal Luciani, se lo vamos a comentar dentro de un ratito, pedimos un poquito de paciencia, le pide 12 años, como a Lula, ¿no? La misma pena que le pidieron a Lula. En realidad Moro lo condenó a menos y después el Tribunal de Apelación le sube la pena. Comenzó en el 2019, en junio, justo antes de las elecciones. Y ahora van a hacer todo este barullo, todo este ruido, todo este bullicio, todo este barullo, diría mi abuela. Ahí te pregunto, ¿hay o no hay elecciones? No hay elecciones en Argentina. Las elecciones en Argentina ya fueron y van a ser el año que viene. Pero esta semana empezó la campaña electoral en Brasil. Digamos, el último bastión que tiene el gran país del norte después de haber perdido Colombia, que era un gran aliado. Y están desesperados por lo que puede llegar a pasar con la victoria de Lula acá en Brasil, que hasta ahora, te digo la verdad, a contar por lo que dice el clima político acá en Brasil esta semana, lo vamos a comentar ahora, Osvaldo, parece que es una cosa imparable. Entonces, justamente el lunes, cuando comienza la campaña, viene este alegato del fiscal sin ninguna prueba, con una payasada histriónica, mal comunicador, pésimo orador. ¿Para qué? ¿Para qué, Osvaldo? Yo creo que si uno hace una lectura de Argentina puede pensar, bueno, sí, la oposición está tan desarticulada, peleándose como perros y gatos, tirándose carpetazos uno al otro, denuncias de corrupción uno al otro, denuncias de espionaje uno al otro, ¿no? La Carrió denunciando a la Bullrich que la espiaba cuando usando el aparato del Estado. Es una cosa terrible. Era para tapar eso y necesita taparlo ahora. A mí me quedó esa duda, Osvaldo, a mí me quedó esa duda de por qué ahora, y claro, y yo que vivo acá en Brasil, la única respuesta lógica que tengo es esto, era para ensuciar la campaña de Lula, para tratar de decir, bueno, un aliado de Lula como fue el kirchnerismo, principalmente de Dilma Rousseff, como fue Cristina cuando hicieron las paces con Dilma. No sé, ¿qué te parece, Osvaldo? Podría ser una de las tantas explicaciones. Acá, si bien este año no va a haber elecciones, las elecciones están muy cerca, están casi, te diría, ya el año que viene, pero ya la campaña acá empezaría a mediados del año que viene, o sea, estaríamos un poco menos de un año, y creo que esto necesita, lo que quieren preparar necesita un tiempo de preparación, ¿no? Ahora bien, lo que vos decís es real también. Esto coincide cuando las elecciones en Brasil están a tiro, ya casi se están desarrollando, diríamos, porque estamos muy cerca y hay una entidad de argumentos entre lo que dijo el fiscal, como bien vos dijiste, este fiscal histriónico que como carece de fundamentos jurídicos recurre a los gritos, a los golpes de mano, a mover el sentimiento
del juzgado, claro, como si fuera, te diría, como si fuera un juicio por jurados, donde son juicios técnicos, no son gente de la calle que necesita que lo hagan llorar. O sea, yo te diría que inclusive los movimientos de acá están representando que la realidad, que si ahí se están tomando el juicio por jurados, acá el pueblo de la Argentina votó con las movilizaciones de esta semana, porque se movilizaron de manera mayoritaria y muchísimos más que los que creían que era culpable, por lo cual casi lo hicimos. Pero no le hablaba a esa gente, le hablaba a los jueces. No sé, vos sabés, Ramiro, podría ser esa explicación que el temor que está despertando, yo te diría Chile, Colombia, con la salida del neoliberalismo, o por lo menos una corriente que quisiera salir del neoliberalismo con Petro y con Boric, y en Brasil la posibilidad inminente que Lula pueda ganar, puede ser que haya sido uno de los argumentos que están usando para mover un poco el electorado en Brasil. ¿Vos qué incidencia ves que tiene este juicio contra Cristina en Brasil? Muy buena pregunta, Osvaldo, muy buena pregunta, porque vos fíjate que aquí se ha pensado que todo lo contrario. Cristina ha despertado una simpatía muy especial, muy pero muy especial. Todo el mundo está asociando aquí en Brasil lo que le hicieron a Lula. Esta semana ha sido una semana de grandes eventos políticos aquí en Brasil. El primero fue la entrevista de 40 minutos de Bolsonaro en la Red Globo, en el noticiero, donde, bueno, pobre, ¿no? O sea, lo que dijimos siempre, Bolsonaro hay que protegerlo del mismo, ¿no? Su principal enemigo es él mismo. Esa es la verdad. Y se fue con un machete. Mirá vos que acá podemos ver en la foto, se fue con un machete en la mano de lo que no podía olvidarse. Y lo que no podía olvidarse era nombrar tres países. Nicaragua en primer lugar, grande, ¿no? No hablar de Nicaragua. Argentina, Colombia y después otra persona ahí. Eran las 4 cosas que las tenía en la mano. Cuando levanta la mano se ve el machete, se ve que tenía el ayuda a memoria escrito en la palma de la mano. O sea, vos fijate que el tema de Argentina querían meterlo de alguna manera en la campaña electoral, como diciendo el comunismo de Argentina, miren lo que está pasando en Argentina, miren, para que muchos de los seguidores de Bolsonaro piensan que acá estamos, viste, en un régimen peor que el de Stalin, ¿no? Aquí hay un stalinismo terrible, esto es el comunismo más peor que Corea del Norte, cualquier cosa, viste. Pero bueno, yo calculo que ellos querían meter el tema por la ventana. Lo que pasa es que, bueno, ha sido tanta la reacción espontánea por el lado de Argentina que ha despertado también lo mismo de aquí. Y después al día siguiente estuvo Lula da Silva, estuvo en el mismo lugar dando una entrevista de 40 minutos que se lució. Así, fue brillante. En terreno enemigo, en campo enemigo, en la Globo que durante 5 años sistemáticamente por todos los medios semióticos, lingüísticos, lo defenestró prácticamente a Lula simbólicamente. Yo calculo que puede haber pasado eso. Y a eso también, o sea, la preocupación de una posibilidad de Lula que gane acá, lo tengo presente porque, por ejemplo, lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Estados Unidos no designa a la embajadora Bagley hasta que pasen las elecciones. Y a eso le sumamos que, bueno, que el jueves, viste que el senador americano Ted Cruz salió a decir que Cristina Kirchner era una cleptómana y que habría que, que investigarla en los Estados Unidos, y condenarla en los Estados Unidos, no investigarla, condenarla en los Estados Unidos. Ese también nos da un poco la idea del piso jurídico que tiene en Estados Unidos, ¿no? Que un senador quiere condenar, ¿no? O sea, ni siquiera un juez, ¿viste? No es un juez que investiga, es un senador que quiere condenar. Y salió el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que supuestamente, si hubiera sido por el padre, habría sido en su momento el embajador brasilero en los Estados Unidos, solo que después está tan incapacitado para eso que no se lo permitieron, a replicar eso que dijo Ted Cruz, a decir que Cristina era una cleptómana, a tratar de meterla en la campaña electoral brasileña. O sea, por eso digo, estas son, digamos, un poco los indicios, Osvaldo, que no hay nada establecido, pero esto un poquito me da esa idea de que, bueno, de que tal vez hayan querido hacer esto, no sé. No sabía lo del machetito en la mano, ¿no? El sí. Tipo ni siquiera lo copió, se ve, porque te imaginas una prueba, levanta la mano y sale escrito todo lo que tenía, no, realmente un desastre. Vos sabés que me extrañó lo que vos decís de Lula, porque acá hubo medios que hablaron de esa
esa entrevista que le hicieron en la O Globo, medios, te diría, que no son, o sea, medios más emparentados acá con la derecha, que decían que realmente fue muy buena la encuesta y que le ganó a Bolsonaro, Lula le ganó, diríamos, ¿no? Sí. Fue una mejor transmisión. Ahí me sorprendió porque medios que no lo esperaban lo dijeron, o sea que evidentemente se ve que realmente fue una victoria aplastante, ¿no? En cuanto a lo que caen los medios. Fue la primera aparición pública, digamos, real de Lula en un medio masivo. No nos olvidemos que esto es interesante también, quería destacarlo, el paralelismo de la Lava Jato con lo de Argentina, ¿no? A Cristina no la dejan ampliar su declaración indagatoria, lo hace por las redes sociales. Claro, lo que pasa es que Cristina tiene un poder de convocatoria que se transformó en una cadena nacional obligatoria donde todo el mundo estaba sintonizando las redes sociales, ¿no, Osvaldo? Acá a Lula lo metieron preso y no lo dejaban dar ninguna entrevista, no lo dejaban hablar. Él se comunicaba con papelitos como si hubiera estado en un calabozo de un castillo medieval. Papelitos que escribía a mano. No tenía ni siquiera ni un medio electrónico, nada. O sea, la idea es de que haya un relato único, de que haya una narrativa única y de que haya una sola voz. Y ahora que se les ha vuelto en contra en Argentina, Osvaldo, están un poco queriendo decir, no, eso es mentira. Miremos un video, Osvaldo. Ahora sí lo vamos a ver al señor Majul tratando de defenderse, miren. Metiendo en la misma bolsa de nuevo a fiscales, a jueces, a periodistas y dirigentes políticos concertadamente por medio de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados. ¿Acciones concertadas? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué país? Toneladas de documentación relevante. 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas. 3 toneladas. 3 toneladas de pruebas que hay. Con 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas de pruebas. A 3 toneladas de pruebas. De las 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas de pruebas, Osvaldo. Esto, para los que nos escuchan fuera de Argentina, estábamos escuchando tanto a políticos opositores como a los periodistas de los medios hegemónicos, ¿no? Hablando de que el fiscal tenía 3 toneladas de pruebas. O sea, ¿te acordás que antes eran 3 PBI, no, Osvaldo? Ahora son 3 toneladas de pruebas, porque hay que hacer una cosa que... Los PBI. Eran 2 PBI, es verdad. No, ahora aumentó un poco, ¿no? Porque tiene que ser una cosa que la gente pueda entender, ¿no? Y vos sabés que otra cosa interesantísima que lo destacó la propia Cristina Kirchner en sus redes sociales, Osvaldo, es que en realidad esto de las 3 toneladas de prueba no lo sacan de la nada, lo sacan de una serie de Netflix. Mira, eso es acá una serie que se llama Asalto al Banco Central, que roba el banco, un banco que fue robado acá en el nordeste de Brasil y que dice 3 toneladas, ¿no? Entonces, acá la Lava Jato también jugaba con esas cosas de Netflix. La ley es para todos, el eslogan de la Lava Jato que después se convierte en el eslogan de la serie El Mecanismo de Netflix y todo ese tipo de cosas donde la gente en determinado momento yo creo que no sabe si está en un mundo real o si en un mundo virtual, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, vos sabés que aparte yo me imagino una sentencia, ¿no? Condenatoria diciendo por las 3 toneladas de prueba que acompañaron, o sea, la verdad, no sé qué implica que sean 3 toneladas, porque puede ser 3 toneladas de prueba improcedente, impertinente, que no causen convencimiento en el juez. Basta con 2 hojas de prueba fundada para condenar, no necesitas 3 toneladas. No existe en derecho una manera de valorar la responsabilidad de alguien por las toneladas de la prueba. Realmente es una de las tantas cosas que nos acostumbran, pero por eso te digo que parecía que estaba queriendo convencer a jurados, no a jueces. Jueces técnicos, ¿qué le pueden decir? 3 toneladas. Que si podés hablar un poco en serio, no me hablé en joda, si estás alegando. Tenés toda la razón. Pero lo que pasa, Osvaldo, lo que pasa es que de alguna manera, como dice el propio, ahora vamos a escuchar a un periodista un poquito más serio de los medios hegemónicos, estamos hablando de Alcon Adamón, que en realidad no hay nada, porque fíjate que las acusaciones la principal es asociación ilícita. Esa es la principal. Lo mismo que se hizo acá en Brasil, la asociación ilícita, que es la más peligrosa, la que supuestamente, como no, para la asociación ilícita no hay que cometer delitos, basta con participar de la supuesta asociación ilícita. Pero vamos a ver, escuchémoslo con Adamón, Osvaldo. No hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra.
Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. Ahí está la cuestión. No hay un solo papel. Han traído chats de otro proceso en el cual ya fue absuelta, Cristina Kirchner, lo cual es totalmente ilegal porque ya fue tratado de eso en otro proceso, para tratar de mezclar todo esto, de tener algo de qué acusarla, y nos estamos dando cuenta que las 3 toneladas son 3 toneladas de humo porque no han tenido nada, ¿no? Inclusive cuando Cristina rebate, se da cuenta que en realidad hay más gente que tendría que ser investigada, como los contactos y los primos y parientes del expresidente Mauricio Macri, y nada, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente una cuestión inentendible en un Estado de Derecho, un juicio con estas características, y que recurran a la que tantas veces criticamos, ¿no? La figura Ramiro. Creo que desde el primer programa estuvimos criticando la asociación ilícita por carecer de fundamento, o sea, por no ser un delito que nace con una finalidad muy específica, que es la persecución de los sindicatos, porque no se le puede probar otra cosa. Entonces decían que se asociaban para cometer un ilícito, que a su vez el ilícito era reclamar. Y ahora estamos retrocediendo 150 o 200 años utilizando esa misma figura que parecería que fuera lo mismo. Se asociaron para reclamar, ¿no? No, realmente que es muy difícil prueba. Hasta uno de los políticos, diríamos, que en este momento el socio de Macri dentro que era del peronismo, ¿no? Que se pasó, y él dice, la verdad, el delito es imposible de probar. Sí, no, inclusive hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Argentina que dice que hay que tener mucho cuidado con ese delito, mucho cuidado, porque es un delito muy, pero muy peligroso. Así que, y viste que ahora lo que estábamos hablando de la narrativa única, de la voz única, ahora se la han agarrado contra Alberto Fernández, que salió a defender, también como abogado y profesor de Derecho Penal que él es de la Universidad de Buenos Aires, a hacer defender a Cristina ante este mamarracho jurídico, ¿no? Este cambalache jurídico que están inventando este tribunal, ¿no? Y salieron a pedirle el juicio político, Osvaldo. Le pidieron el juicio político, o sea, una de las medidas más fuertes que hay, ¿no? Claro que de ahí a que ocurra es otro cantar eso, ¿no? Una barbaridad. Con lo cual lo que ha hecho es que, como dijiste vos, le pisaron la cola al león, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. Y a tal punto es tan alocado el pedido de juicio político que ni siquiera hay unanimidad en la oposición para pedirlo. Hubo algunos que no quisieron firmarlo porque dicen que no corresponde realmente, que pensando que está mal lo que dice, eso no corresponde a juicio político. O sea, realmente están en una etapa media extraña, ¿no? Y tomando decisiones que creo equivocadas, como esto que pasó hoy en Recoleta, que es uno de los barrios más recoletos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene la residencia Cristina, y donde por una disposición de la policía de la ciudad cerró el lugar donde tiene la residencia, esa calle, y mandó carros hidrantes. O sea, una locura. Locura. Sí, pero de cualquier manera me parece que se les puede devolver el tiro por la culata, porque me parece que no midieron las consecuencias, no entendieron la situación. Posiblemente hayan querido especular con la campaña en Brasil, y tanto en Argentina como en Brasil creo que el efecto ha sido el contrario. Y después vamos a seguir hablando de estas cosas, Osvaldo, pero bueno, yo te aclaro que acá en Brasil, como te decíamos, estamos siguiendo muy, muy atentamente lo que está ocurriendo con el tema con Cristina, y básicamente una gran esperanza con Lula. Vamos entonces ahora a una pequeña canción y después vamos a hablar con nuestro invitado. Osvaldo, ¿qué te parece? Dale, sí, vamos. Pelloreno. Hay gente que te dice que se quiere jubilar, que quiere pensiones, que empieza a riñar. Y básicamente lo que pasa es que no quiere trabajar. Pensioneros. Dios se puso a prueba y tenés que seguir. Tu papi fueron malos, por eso sos así.
así. Mírate este video, después me decís. Le falta una pierna y trabaja de albañil. Porque hay gente que trabaja, gente que no, gente que la lucha, gente que no. Yo también la peleo y me toca sufrir. Te cedo el asiento cuando vos subís y vos. ¡Qué vago que sos! ¡Qué vago que sos! ¡Qué vago que sos! Este cambio no viene a quitar nada, ninguna ayuda social a nadie, que basta de mentiras. Este cambio viene a crecer. ¡Lo quiero! ¡Y lo vamos a hacer juntos! Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y eso que escuchábamos era el rock de los fachos, con quien estamos hablando ahora. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, acá tenemos a los fachos de Rosario, que quisiera contar una pequeñísima historia, ¿no?, sobre ellos. Yo no los conocía, y los conocí porque me mandaron un video de ellos desde Brasil. Y le pregunté a mi mujer, mira qué bueno este video, y me dice, sí, los conozco. Dice, son los fachos. ¿Cómo los conocés? Le digo, sí, son de acá Rosario. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, genial. Un gustazo. No, el gusto es todo mío. Ahí está también Mumo conectándose. Yo soy Martín Mazzucchelli, uno de los fachos, uno de los primeros, porque fue un proyecto que fue creciendo poco a poco. De hecho, la idea principal fue hacer un video, que por eso me convoca Mumo. Me manda un mensaje diciéndome, che, tengo que hacer un video, vamos a filmar tal cosa, que era un chiste sobre la mancha de Rolando, no, Rolo de Laberizo. Había hecho algunas declaraciones medias alejadas del rock, sobre todo para la supuesta banda de rock. Entonces era un chiste sobre eso, que de hecho fue el primer video. Era Mumo diciéndome, hay un montón de rolingas y gente que le gusta el rock, pero que no se identifica tanto con esas letras de contenido social, de ayuda. Tenemos que armar una banda que tenga los clásicos del rock nacional, pero le ponemos letras bien como nos gusta a nosotros. Y el chiste era que terminé diciendo, no, pero Mumo, ya está Laberizo. Y a partir de ese video, en el mismo camino de ir mensajeándonos, pensando ideas, empezaron a surgir esa idea, o sea, empezamos a hacer lo que el chiste proponía, que era cambiarle las letras a clásicos del rock nacional, y empezamos a hacer videos sin música, sin nada, cantando nosotros, versionando pequeños fragmentos de canciones que sobre todo tenían que ver con la protesta. De hecho, de las primeras que versionamos, recuerdo que era Las manos de Filippi. Y bueno, y ahí fue creciendo. De a poco, era un momento donde se necesitaba también eso, nosotros lo necesitábamos en lo personal, y evidentemente mucha gente también, porque pasaba esto que vos decís, te llegaban a través de videos o amigos que te decían, che, me llegó en el grupo de los padres del jardín un video en el que estás vos, y así, de lugares insospechados. Ya te digo, se movía muchísimo por WhatsApp, a mí me sorprendía eso. Y fue creciendo, y con el tiempo empezamos a tener invitados a estos videos para cada video, para cada tópico. Había una cuestión había canciones que no tenían que ver con lo contemporáneo, y había cosas que tienen que ver con puntualmente de la actualidad de ese momento. Entonces teníamos invitados, y ahí ingresó como invitada Lala Lala Brillos, en el 7º video, me parece, del rock de los fachos, y no se fue más. Ya la sumamos como permanente. Es una persona hermosa, Lala Brillos, y yo siempre digo que todos deberían tener una Lala Brillos en su vida, pero no todos se lo merecen, así que se joden los que no la tienen. Una persona con una fuerza impresionante y que, nada, te llena por todos lados. Así que se sumó Lala y seguimos haciendo videos, y después terminamos haciendo un show en vivo, casi porque mucha gente allegada y otros que no tanto te lo pedían un poco. Muy buenos realmente. Nosotros teníamos alguna duda, ¿no? ¿Cómo le poníamos de nombre a este programa, ¿no? Arte y denuncia social, pero me parece que por ahí estaba mucho más atinado pensar en arte y reflexión social, porque ustedes realmente nos llevan a pensar.
Y no solo, a mí me gusta mucho porque no solamente nos llevan a pensar a la gente de derecha, con las cuales uno, digamos, tiene algún cierto tipo de distanciamiento, ¿no? Pero también a nosotros, ¿no? Yo quería, antes de que me comentes un video, quería ponerlo, porque a mí particularmente me gustó mucho, porque es fácil criticar a la derecha por ahí. Bueno, no sé si es fácil, no es fácil, pero digamos que nos es cómodo criticar a la derecha. Pero hay que hacer una autorreflexión. Y yo quiero poner este video y después te pido que me lo comentes, ¿puede ser? Dale, por favor. Tengo un amigo progre deconstruido, él pasa sus días rodeado de amigas, dice que las respeta pero se pone a mirar, voces en su cabeza le comienzan a gritar, mándale mano Antonio, que perdió y desinhibida, mándale mano Antonio, que mañana ya se olvida, mándale mano Antonio, que no se puede quejar, si ella no se respeta, ¿por qué vos la respetás? Mándale mano Antonio, mira cómo está vestida. Mándale mano Antonio, que se la está buscando fija. Mándale mano Antonio, que si quiere denunciar, la ley no la protege y se la tiene que aguantar. Ese video particularmente a mí me gustó porque nos lleva a pensar muy, muy seriamente, ¿no? No ponerse en un lugar determinado y decir, bueno, está bárbaro conmigo, sino realmente a estar cuestionándose permanentemente uno, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, viste que la cuestión del patriarcado no solo oprime, ponele, o afecta a la mujer en sí, porque un montón de personas frente a esa situación, ponele, un hombre, si no hace nada o si no hacía nada según el grupo que lo rodea, puede hasta quedar a tener la presión de hacer algo porque si no queda como un boludo. Cumplir el mandato social. Tal cual, ¿viste? ¿Cómo no vas a aprovechar? Mirá cómo está. Que es un poco lo que plantea la obviedad, ¿viste? La canción es la obviedad, pero ¿qué está buscando? Mirá cómo está ebria. ¿Qué quiere? Mirá cómo está vestida. ¿Qué es lo que está buscando? Tenés la obligación vos. Creo que afecta por todos lados, incluso cuando no nos damos cuenta de que eso pasa así. No sé si nos detenemos todos a pensar que eso pasa, o lo tomamos como natural, ¿viste? Vos tenés la obligación de... Pensando más en profundidad, y por suerte ahora está pasando la denuncia de abusos y violaciones, hay muchos hombres que también por el mismo sistema patriarcal y opresor se ven oprimidos en ese caso, y también son víctimas. La otra vez veía que son muy pocos los casos de violaciones. Si es difícil para una mujer y recién ahora pueden empezar a denunciarlo, por suerte y demás, imagínate un hombre que es víctima de lo mismo, tampoco puede, menos aún. Sí. Porque, por eso te digo, no es que es como, esta cuestión solo afecta a este sector. Agradezco el feminismo, que es la última revolución que tenemos, y para mí es lo más rockero de los últimos años, que viene a romper con todo y a romper con eso, y a mostrar un montón de cosas. Y ponerle fin, ojalá. Por eso decía esto de arte y denuncia, o arte y tal vez sensibilización, o arte y porque hay que dejar estas cosas en claro, porque en la medida en que nosotros las tengamos naturalizadas, no las vamos a poder trabajar socialmente nunca, me parece. Te quería preguntar, Martín, ¿cómo ustedes logran que la gente no entienda que hablan de los fachos como los fachos? Porque cuando te dice el rock de los fachos, vos decís, pero esto deben ser de derecha, y sin embargo, en los espectáculos, como yo te dije cuando los vi que estuvieron en el Parque Independencia, no en el Parque Independencia, en el Monumento a la Bandera, sí, la gente que paraba y lo miraba, y la gente entraba como diciendo, pero esto es cómo, y después cómo entran en la dinámica de ustedes, en que se dan cuenta que están haciendo realmente una crítica a eso. Sí, nos pasó, ¿viste? Yo te dije que nos pasó. Primero te digo, la pregunta anterior te la respondí como decir, desde el lado de la reflexión del hombre, porque tampoco puedo reflexionar mucho como claro, mujer, porque no lo soy, y tampoco me puedo meter en eso. Sí apoyar y tratar de, como hacemos, decir, bueno, como hombre reflexionemos sobre esto también. No es que queda siempre en el lugar hay un montón de hombres que también quedan en el lugar oprimido, pese a que son hombres. Hay un montón de... para quedar siempre en el lugar de ganador hay que ser hombre heterosexual,
rubio, y hay un montón de condiciones, viste, que hay que ir cumpliendo para ver qué tan arriba te dejan y qué tanto te puede hacer. Con respecto a lo que decías, a nosotros hasta nos costaba mucho por momentos poder hacer humor absurdo, porque la realidad nos superaba en redes sociales. ¿Entendés? Vos, claro. Nosotros a veces no decíamos, che, esto es mucho. No da para ponerlo. Y después vos veías comentarios en posteos, sobre todo en diarios digitales y demás, hablando sobre el mismo tema y nos superaban a nosotros ampliamente. Entonces después ya costaba que sea absurdo o podía alguien confundirse de que, no, esto están haciéndolo en serio. De hecho, en el show que decía ahí Osvaldo, nos pasó eso de gente que después se acercó, que primero llegó y dos chicas que primero se empezaron a escuchar y no lo podían creer y ya dicen, nosotros estábamos por filmar ya video, mandar a canales de televisión, porque cómo podía ser, después se quedaron un poco más y entendieron que iba justamente en sátira y en parodia y tratando de llevar al extremo que, repito, nos quedábamos cortos muchas veces. Esta manera, para uno que lo piensa de una forma absurda de ver la realidad, que no es viable. Y por eso tratábamos a ver, también nos servía a nosotros el ejercicio de tratar cada tema cuando lo hablábamos, cuando creábamos las canciones, cuando hacíamos el video, como ejercicio para evaluarnos a nosotros con respecto a ese tema en un montón de ámbitos, porque muchas veces actitudes que vos juzgás en un ámbito las tenés vos en otro. Entonces, esa cuestión constante que yo decía al principio, por momentos servía como catárquico y en ese momento para descargar un montón de cosas, servía también como para autoevaluarse y hacer una autocrítica constante de cómo somos nosotros con respecto a otras cosas, porque esa es la parte difícil, reclamar los derechos, pero garantizárselos a nuestros, entre comillas, adversarios. Y un poco tiene que ver con lo que estábamos charlando en el programa próximo pasado, con Nora Merlin, de que esta nueva derecha ahora, como estabas comentando de las redes sociales, que es tan barullenta, tan intensa en las redes sociales, se cree con derecho a poder decir cualquier cosa, y cuando uno le pone cualquier tipo de limitación, están hablando siempre de el límite de la tiranía de lo políticamente correcto. Ahora no podemos decir nada porque hay una tiranía que nos oprime, que es la tiranía de lo políticamente correcto. Y ustedes hicieron un video al respecto, que a mí me gustó mucho, y quiero pasarlo, que dura poquito, y después quiero que lo comentes, por favor, porque justamente es esto, ¿no? Es reírse de esta supuesta tiranía de lo políticamente correcto. La Boletti tenía razón, no se puede hacer más humor. Si hablas de mujeres te matan a vos, feminazis en las redes son la Inquisición. No se puede hacer más humor. Si hablo de putos, eso no es humor. Si me río de los Bryans, tampoco es humor. Y encima te quieren hacer pedir perdón. No se puede hacer más humor. Resulta re gracioso un negrito con olor. Te dicen machirulo sin ninguna razón. Si la apoyo la nalgueo es por el bien del show. No se puede hacer más humor. No se puede hacer más humor. La Boletti tenía razón. No se puede hacer más humor. Y vos sabés que son las frases que se escuchan acá en Brasil constantemente de estos humoristas que no se resignan a que hay un cambio de cultura y hoy un cambio de época. Por eso me pareció excelentísimo este abordaje humorístico que ustedes hicieron del tema. Es que la mayoría de las letras también tomaban las justificaciones que se suelen dar, y al ponerlo de esa manera, uno verlo desde lejos, se da cuenta que suena un poco absurdo. Porque tampoco porque me parece que hay una diferencia. Yo también hago comedia, y ahora no tanto cuando puedo, pero después de la pandemia cuesta volver. Pero la definición para mí de humor tiene que ver con que, yo siempre digo, en cada situación que tenemos hay un fuerte y un débil. En cada situación. El humor es la venganza del débil, porque no puede hacer otra cosa más que reírse. Siempre va del débil hacia el fuerte, pero es mi concepto y un concepto personal. Para mí, si es el fuerte riéndose del débil, es bullying. Claro. Pero eso es mi definición. Otros te dirán que no, de hecho, compañeros del stand-up te decían, no, para mí no se puede.
Y hay maneras, y yo siempre digo, el humor es una herramienta. Entonces, en realidad, no es ni bueno ni malo. Es cómo uses vos esa herramienta. Yo siempre, vos podés ser mal humorista, pero después vos al final sos buena persona o sos un sorete. Entonces, esa herramienta la podés usar para agarrar y patear a alguien en el piso o aprovecharte de la situación, teniendo en cuenta desde el principio que si alguien hace comedia ya está en una situación de fortaleza frente al que está abajo, porque yo estoy con un micrófono, yo estoy arriba de un escenario y hay un montón de otras cosas. Si vos me decís también dentro, bueno, pero hay shows que se basan en eso, de hecho en la comedia yankee hay mucho de eso, viste, que es casi, y hay un montón de gente que le encanta, eso, y yo creo que está bien, pero el tema es que el que vaya a ese show, ves la particularidad de un show, tenga las reglas claras cuando va a ese show. Distinto es hacerlo en redes sociales, donde vos lo haces para todo público, y donde en realidad ahí quedás como chistes que se hacían sobre, votaste esto, y ahora estás comiendo polenta. Claro. Viste, todo bien, pero te estás riendo medio de gente que se está cagando de hambre y que probablemente ni entró en esa cuestión de a quién votó y quién no votó, y le viene pasando mal con gobierno tras gobierno, independientemente de lo que pase, porque está lamentablemente en la parte más baja de la clase social, que siempre la sufre y que son los que menos alivios tienen, porque el que más o menos bien está puede ir ajustando o aflojando según la situación y tiene algún margen, pero hay una gran parte de nuestra sociedad que no. Entonces no está bueno, me parece, menos ya te digo, porque se fomenta un odio al pedo, hay una manera de comunicar que va por ese lado. Bueno, en Brasil, cuando toda la campaña de Bolsonaro, que nosotros lo seguíamos desde acá, iba por ese lado, con un mensaje de odio, pasó con Trump. Incluso nosotros creo que Macri fue el que menos fue al mensaje de odio, iba por otro lado, como dijo otro humorista acá de Los Lumbrices, había hecho un video donde decía que había ido al almacén y encontró quejándose a la señora que le habían aumentado todas las facturas, y ella estaba, pero decía antes era sáquenle los subsidios a los negros, hay que sacarle los subsidios a los negros, y ahí nos dimos cuenta que nosotros éramos los negros para ellos también, porque ahora somos nosotros los que estamos pagando, ¿viste? Te quería decirme, ¿qué tema ves ahora con respecto a que se pueda hacer lo que hacen ustedes también, ¿no? Martín, ¿qué temas te parece que estás sacando ahora? A mí se me ocurre, esta semana estuvo bastante picante el intendente de Buenos Aires queriendo apalear gente, pero bueno, viste, eso pasa en Cava. Sí, y bueno, pero eso es una constante, cada vez que alguien se manifiesta y sobre todo, es curioso, mira, nosotros en el programa de radio que estoy siempre jugamos con que hay una agrupación que se comunica con nosotros, que es la agrupación pacifista Cuatro Tiros en la Rodilla, que siempre propone cosas que son pseudo violentas, pero nunca son violentas, pero proponen una solución. Por ejemplo, una de las propuestas es ahora que estamos con este quilombo en las islas, que hay gente que tiene sus tierras allá y te dicen, yo la verdad no puedo controlar y me lo incendian a propósito, no es que yo lo prenda a fuego. De manera solidaria, la agrupación propone, y tomando como ejemplo a los Estados Unidos, hacer un loteo preventivo en las islas, donde cada uno de los rosarinos nos cruzamos, hacemos una parcelita cada uno, y cada uno se ocupa de cuidar esta parcela, ¿no? Para que no se la prendan fuego a esta gente. Y ayer veía que a Larreta le hicieron algo cercano que a lo que proponía esta agrupación, que era el piquete móvil, que a mí me encantó porque yo lo felicito, porque fue superador incluso la propuesta, porque iba Larreta haciendo su campaña por una peatonal y estaba rodeado de gente con cánticos peronistas. O sea, nadie lo insultaba a él, nadie lo acusaba de nada, nadie lo estaba agrediendo. Iban caminando al lado cantándole la marcha peronista, canciones de Perón, y yo creo que eso es lo peor que se le puede hacer. Y es de una manera muy digno de la agrupación pacifista Cuatro Tiros en la Rodilla. Me parece que no tiene esa onda que está muy bueno. Lo que pasó, por ejemplo, yo creo que ahora se deben querer matar los de Recoleta y deben estar odiando a los 30 que fueron a hacer el scratch al principio, porque hace 6 días que tienen no sé cuántas personas ahí y cantando y estando ahí. No es que no están, que curiosamente
pese a que siempre se ofenden y tratan de agresivos y de violentos a los otros, sin embargo, suele ser al revés en la práctica, porque digo, lo que era un escrache y se transformó en una especie de sentada de apoyo, había empezado al revés, de los no violentos supuestamente, que iban a justamente con agresiones y esa forma de manifestarse, el escrache, el insulto. De hecho, lo llamaron desde el canal de Noticias TN mientras estaba leyendo los alegatos del fiscal Luciani. Ya estaba mostrando la casa de Cristina, diciendo punto de interés para que la gente vaya, ¿no? O sea, lo llamaron a eso y le salió, como bien dijiste, Martín, el tiro por la culata, ¿no? Suele ser, Tom. Mira, justo vos sabés que con eso me pasó de que antes de que dé el alegato, estaba durante el alegato, encuentro en Instagram el posteo de una conocida del pueblo, de la ciudad de donde soy yo, de Galvez, que no es Villa Gobernador Galvez, que es concejala por Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama, viste que se llama PRO, Juntos por el Cambio, donde había, pues, que a mí primero me llamó la atención, porque digo, no me parece tampoco tan serio, había posteado como la noticia que se iba a leer el alegato, y con un tema de, creo que era mala fama, no sé, lo de, parar a la comisaría, le había puesto de música, y lo que me resultó curioso es que ella pone una encuesta en ese posteo, donde decía justicia o corrupción, y yo estaba mirando en ese momento el alegato, y todavía no había terminado, y el alegato del fiscal, terminó con esas palabras. Vos decís, capaz que se mandaron un mail entre todos para ponerse de acuerdo e instaurar, como pasó, que me encanta cuando hacen, que marcan, como pasó hace una semana atrás con el contundente. Como que todos leyeron el mismo mail y a todos les quedó la misma palabra como clave, y porque tiene una cuestión así toda la comunicación que manejan muy goebbeliano. Si bien en términos generales se maneja así la comunicación, pero por ejemplo esto de depositar en el adversario, entre comillas siempre adversario, todas las miserias propias y de antemano. Pero yo quería rescatar también esa función del humor que ustedes hacen, ¿no? De ponernos de alguna manera frente a frente con nuestras propias miserias para hacernos reflexionar, ¿no? Y la importancia de eso, porque de alguna manera es un gran dispositivo de transformación y de cambio, ¿no? O sea, porque nosotros cuando pensamos en el discurso de odio, Martín, discúlpame que sea un poco autorreferencial, pero es mi tema de estudio, siempre pensábamos en el tema del discurso de odio agresivo, de la rabia, de la bronca, del insulto, pero nunca pensamos en el humor como discurso de odio. Ese tema, por ejemplo, se aprovechó muy bien durante las manifestaciones en contra de Dilma acá en Brasil y en contra de Cristina, el humor para crear esa otredad, ese otro con el cual no tengo nada que ver, y ese otro, poner las cosas en términos de que si ese existe, yo no puedo existir. O sea, no hay posibilidad de coexistencia. Hay un límite ahí. Y eso se vehiculó mucho a través del humor. Muchísimo. Y esto que ustedes están haciendo, a mí me parece que tiene una potencia increíble, ¿no? Para ir desarticulando esos mecanismos. Y el humor siempre es un gran rompedor de barreras. Y de hecho pasaba quizás en los shows en vivo de que nos decía gente que iba, de que de repente estaban a las risas y de qué carajo me estoy riendo. Porque no está tan bueno. Y también es medio al límite la cuestión, porque estás entre, bueno, lo desarticulo por una cuestión de que me río de lo que es tu insulto para mí, es como, qué sé yo, la agrupación, algo que me encanta, la agrupación Putos Peronistas, que agarró el insulto que le iban a dar y se la pusieron de nombre, ya está, lo desarmaste. También está una cuestión muy fina de que, ojo, tampoco naturalicemos de que nos estamos riendo, sin la reflexión esta que vos decís después de la risa, corremos el riesgo a que naturalizamos algo que no está bien, entonces está bueno. Y viste, y vuelvo a lo del principio, que a veces hasta cuesta jugar con el absurdo cuando el límite de la sociedad en general está tan alta con las barbaridades que se puede decir. Mucho por las redes sociales y la cuestión esta de interacción virtual que hace la cosa muy impersonal y que muchos quizás tampoco terminan de ver que del otro lado hay una persona, no una computadora. Quizás no lo harían de otra manera o quizás lo hacen porque total justamente hay una computadora de por medio y no tienen que enfrentarse. En persona quizás no se irían tanto de boca, supongamos, que de hecho han hecho experimentos sociales donde eso se demostraba, donde de repente eran muy crueles haciendo una crítica cuando la hacían por
así desde el anonimato, porque le habían dicho que no lo iban a ver a los resultados los que habían cantado, por ejemplo, y después cuando se lo pusieron en persona fueron mucho más leves que lo que habían escrito. Entonces, viste que se va potenciando todo. Es así, y aparte yo creo que por ahí me parece, ahora esto es una teoría mía, por favor, los invito a los dos a que me critiquen libremente como corresponde. Yo calculo que nosotros que venimos de otras generaciones, que ya estamos pasando los 50, hemos crecido en una sociedad en la cual sabíamos que había que buscar leer entre líneas y que había que buscar las cosas porque en la dictadura no se podía hablar. Entonces, cuando escuchábamos a Lelutier, escuchábamos en cassette y decíamos... Juran los nuevos ministros de Salud Pública, General Roberto Frejoni; de Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville; de Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan; y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López. Nos reíamos porque le dábamos una interpretación muy, pero muy diferente. Hoy, con la idea de la libertad, me parece que la gente está un poco más presa a la literalidad de las cosas. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Como una teoría loca mía, cuidado. Para mí, metiéndome en esta... Primero, buenas tardes, ¿no? Resumándome esta conversación. Sí, siento que hoy hay ciertas cosas que en aquel momento, quizás algo que uno ha consumido del humor mucho más antes de chiquito, eran como cosas mucho más sutiles. Hoy es como que vos decís, y sí, podemos romper, ir mucho más al hueso, y a la vez como que vos decís, es necesario porque la realidad supera todo el tiempo la ficción. Con esto, pues, esta cuestión de las redes, creo que te estaba escuchando justo recién un poco lo que decía Masu, de esta cuestión del anonimato, de que la gente escribe en redes, escribe animaladas que parecen de ficción y que cualquier cosa que vos podés hacer sutil desde el humor, en realidad queda pequeño al lado de las cosas que uno puede leer en comentarios de cualquier medio nacional, de cualquier noticia. La gente escribe barbaridades que superan toda ficción. Entonces vos te ven obligado a ir mucho más por encima de ellos. Que vos decís, es mucho, por momentos nosotros muchas veces decimos, es mucho esto que estamos diciendo, nos estamos yendo un poco a la mierda, después decís, no, mira lo que escribió esta persona. Estamos siendo re sutiles. Mumo tiene buena memoria, que nosotros cuando salimos en un par de medios fuimos víctimas de algunos de esos comentarios, que algunos eran poéticos. ¿Cómo era? Había un par que estaban muy buenos. Que en los insultos, porque había gente creativa, porque eso sí se valora. El insulto por el insulto en sí no está bueno. Yo tengo la memoria, tengo el recuerdo de gente. A mí, vos podés estar de la otra vereda, pero si vos sos creativo, yo te aplaudo y te celebro que nos querés agredir. Si nos agredís con estilo, está muy bien. Y un día me llaman por teléfono, Rosario 3, para hacernos una nota alrededor de los fachos. Yo dije, los lectores de Rosario 3 nos van a escribillar. Yo ya me venía preparando para eso y la nota no salía hasta que finalmente un domingo sale la nota y hay un lector de Rosario 3 que escribe, que yo la verdad que lo aplaudo, porque fue muy poético para mí, puso mediocres con poca ducha aspirando al Fiat 600. Es muy bonito. Es tierno incluso. Me parece que a veces ustedes lo dejan claro, en el medio de los videos, cuando dejan comentarios de políticos diciendo las barbaridades que ustedes están criticando en los videos. Eso me parece a mí que es maravilloso, porque la realidad supera la ficción, como dicen ustedes ahí, ¿no? Bueno, hay algo para mí que es fundamental, que para mí uno de los videos más lindos y más trascendentales que hicimos, que fue el video número 25, después de Bohemian Rhapsody, donde en el medio aparece un insert de una frase de Patricia Bullrich, que en realidad ese video fue muy loco, pero nosotros lo empezamos a armar en mayo. Yo me encuentro con el actor que hace de Freddie Mercury, y en octubre salía la película. Entonces nosotros tuvimos desde mayo hasta octubre para preparar ese video, y fue como que le dimos mucha más dedicación, pero había algo que tenía que ver, sí, como con esta cuestión de planear un video que iba a ser más largo, porque la mayoría de los videos nuestros duraban 1 minuto, a veces duraba 2, y como que nos llevó mucho más tiempo de proceso y tuvo una preproducción mucho más larga. Pero ese video, da la casualidad que justo cuando lo filmamos,
sale Patricia Bullrich en televisión diciendo, bueno. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Argentina. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Y sinceramente yo creo que ese video, si nosotros lo hubiésemos grabado en mayo, cuando se nos ocurrió empezar a hacerlo, no hubiese tenido el mismo peso que tuvo justo en esa semana donde Patricia Bullrich tira esa frase y nosotros lo metemos en el medio del video, y ese video como que tomó una potencia mucho más fuerte. Gracias a esa palabra, ¿verdad? Es una frase bastante desafortunada, pero sin embargo hay un peso que cobró ese video que no hubiese tenido. Hay que reconocerle a la gente del PRO y Juntos por el Cambio que hicieron muchísimo por el rol de los fachos. Digo, me da la impresión, de todas maneras, que vos hablabas un poco del otro y de acá, ¿no? Que parece que el otro es medio tristón, no tiene buena onda, no sabe hacer humor. De hecho, algunos muy buenos, es difícil poner un nombre, ¿no? Decirlo porque por ahí a mí me gustaba mucho con lo que hacía, que era Alfredo Casero. Desde que se pasó al otro lado, volvió un tipo triste y malhumorado. O sea, no como ustedes que siempre tienen buena onda, y generalmente lo popular tiene más buena onda que o reaccionario, ¿no? Es que yo creo que lo que más le molesta a las clases altas es que las clases bajas con muy poquito son felices. Algo que ellos no podrían hacer jamás. La clase baja te va a disfrutar de lo que tiene ahora, y si vos lo llevas a tu mansión, la va a pasar genial, pero no va a pasar al revés. Entonces yo creo que lo que más le cuesta a este núcleo muy chiquito de gente, lamentablemente tiene mucho poder, por eso difunden las ideas, ¿no? A falta de amigos tienen plata. Pero creo que es eso, que no tienen la capacidad, o sea, el que está peor tiene la capacidad de disfrutar con lo que tiene ahora y con cualquier cosa mejor que vendrá. Ellos no pueden hacerlo al revés. Yo creo que de ahí también viene la falta de alegría, que lo tienen que poner en el hogar. Calculo que hay algo que tiene que ver también desde el odio, digamos. Para mí también del otro lado siempre hay algo que va más desde el lugar del odio, de que el otro tenga algo que yo creo que no se merece, que siempre desde el odio va a ser mucho más difícil que vos te puedas reír. Qué sé yo, nosotros de acá, sí, no te voy a decir, sí, somos todo amor, no. Esas cosas hippie, no. Sí, acá nosotros nos enojamos, nos pasan cosas, nos atraviesan cosas y hay cosas que nos molestan y obviamente muchas veces estamos enojados, y para mí cuando uno pierde es cuando se enoja. Nosotros desde el humor es ver desde qué lugar nosotros podemos encarar, poner toda esa bronca, todo ese odio desde un lugar que nos permite a nosotros descargar desde un lugar mucho más positivo. Y cada vez también termina generando mucha más bronca en otra persona. Sí, yo calculo que otra cosa también que es interesante es que muchas veces la clase media, por lo menos aquí en Brasil y en Argentina, que discursivamente es lo que yo más he visto, se desresponsabiliza de sus propias faltas y le echa la culpa al otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo problemas sexuales, no porque los tenga, sino porque supuestamente no tengo la sexualidad que yo creo que me merezco, le voy a echar la culpa al planero, que está viviendo echado en una cama, haciendo sexo todo el día, teniendo 45 hijos a costa mía, y él teniendo el goce que yo no tengo, en lugar de pensar qué me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de eso que acaba provocando ese odio que vos estás diciendo. Así como eso, en muchas otras cosas más. Puse el tema del sexo para poner un tema no tan materialista y economicista, digamos, ¿no? Pero me parece que hay mucho de esa proyección de yo odio al otro porque el otro es lo que me impide que yo sea feliz. Arrancamos Mumo, digo yo. Si no, yo te contesto hay un monólogo que está re bueno, que es de Santiago Varela, pero que en realidad todos lo conocemos por Tato Bores, que era de uno de sus programas, que se llama La culpa es del otro. Y creo que eso lo define, porque va nombrando, verso a verso, uno que le echa la culpa al otro. La culpa de todo esto es de los financistas, dijo el ministro, y después contestaban los financistas, y el final, para redondear, era que en un momento uno dijo, no, la culpa es del otro, y ahí sí estuvimos todos de acuerdo, y dijimos, sí, la culpa es del otro, y nos fuimos a casa todos contentos pensando, no dice qué hijo de puta, pero dice, qué hijo de su madre es el otro.
nos prohíbe a nosotros poder progresar. Es un monólogo que está muy bueno, que es de Santiago Varela, pero que escribía para Tato Bores, que creo que define esa cuestión de que siempre buscamos a alguien para quien culpar. Y lo último es mirarnos a nosotros y decir, bueno, ¿qué tanta responsabilidad tuve en esto que pasó? Tampoco es bueno hacerse cargo de todo uno sin mirar lo que pasa en un contexto, ¿no? Igual creo que una de las mayores ganancias que por ahí a veces tiene la derecha es hacer de que el pobre se enoje con el pobre. Que el pobre esté compitiendo con el de al lado, ¿entendés? Cuando en realidad vos decís que no es el responsable que está al lado tuyo, es otro. Pero a veces ahí ganan. Como en ese discurso que obviamente que está alimentado mucho de los medios, de un montón de lugares hegemónicos, donde está esta cosa de que en realidad y a vos te sacan esta rata y vos estás manteniendo a 48 mil millones de planeros, de hijos, de que y todo lo hacen con la tuya. ¿Entendés? Claro. Eso es difícil. También juega con el ego de uno tratando de que vos creas que vos movés la aguja, porque por ejemplo con las cuestiones de dólares, ¿cuánto puede alguien mover la aguja en el mercado comprando dólares? Sí, y después vos te enterás que una empresa, bueno, un día se le ocurrió sobrefacturar un avión que lo había comprado afuera, que se había autocomprado afuera y la sobrefacturaron en $2 millones. O sea, $2 millones en un día se lleva una empresa en una operación y nosotros creemos que movemos la aguja comprando los $20 que nos llevó 5 meses poder no mover, pero tocan el ego. Yo siempre recuerdo al principio de la pandemia cuando Alberto Fernández señaló a los empresarios que gente amiga se ofendió, que los empresarios hacían posteos en las redes sociales. Pero le digo, vos no sos empresario, no seas hijo de puta. Yo entiendo que vos te quieras sentir importante, pero tenés una pizzería, vos sos como yo, es como que yo me compare, como yo produzco mis propios shows en los bares, digo que soy una productora como la de Suar. No, hay diferencias, ¿viste? Cuando el presidente en ese momento habló de los empresarios, hablaba de Roca, que te podían en un día despedir 1.500 personas y destruir una economía o por lo menos desestabilizarla. Vos con tu pizzería no movés la aguja. Está bueno que nosotros nos querramos, pero tampoco nos pongamos, te hacen creer que sos empresario para que estés en contra, como decía Mumo, de otro que está igual que vos. Y creo que juegan con ese ego, con el hecho de bueno, mirá lo que te va a pasar a vos. No te pasa a vos. Y la prohibición era para otro. Y esto, ojo, yo lo digo orgulloso de ser un artista independiente y no decir que, yo soy productor de... No, sí, soy el productor, soy el actor, soy el guionista, a veces el iluminador, porque hacemos todo, pero después... con orgullo digo esto de decir, lo hacemos todo muy artesanal y pequeño, lo mismo que con este amigo de la pizzería. Soy una pizzería, tenés que estar contento de eso. De hecho, los valores lo que valora la gente de esa pizzería no es que vos seas una cadena de pizzerías. Justamente es todo lo opuesto, tenés que estar orgulloso. Pero bueno, creo que juegan con nuestro ego por ese lado, como vos decís, para que tratar de lo que antes se lograba quizás con un jean de marca que te lo cobraban 10 veces más de lo que te cobraban el resto de los jeans y vos ya no, pero yo tengo y ya pertenezco. Van cambiando las formas a lo largo de los años de tenerte atrapado. Antes vos sufrías porque sí o sí tenías que estar 8 horas por día en el trabajo. En un momento te dijeron te voy a dar libertad y ahora no venga más acá 8 horas por día. Sabés que trabajás desde tu casa. Y a partir de ese momento lo que era todo felicidad porque tenías libertad era en realidad estar a disposición de esa persona 24 horas al día porque te escribía, te mandaba mail, te llamaba a cualquier hora porque total vos estabas laburando desde tu casa. Entonces, con tu computadora, con tu electricidad, con tu internet. Tema que ya estamos llegando al final y quería preguntarle, sin que esto signifique un llamado a nadie, ¿no? ¿Qué gobierno le da más material a ustedes para que puedan hacer el programa? No, obviamente para mí, cuando una amiga, me acuerdo que en un momento me dijo, yo me quiero ir de acá, que papá, porque como artista, y yo digo, como artista lo mejor que te puede pasar es tener justamente un gobierno que te genere un montón de material. O sea, es como que en realidad, todo lo contrario, vos te vas a ir en ese momento donde tenés un montón de material que te genera, es como que a la vez tenés un montón de la cultura del rock,
en parte, el rock que fue muy contestatario y muy crítico durante los 70, incluso los 90, después el rock cambió un montón y creo que el rock perdió mucha fuerza porque el rock fue de alguna manera dentro del gobierno de Néstor, de Cristina, fue como diciendo, bueno, acá hay que acompañar y a la vez me parece que está muy bien, pero de alguna manera se fue apagando y después cuando ya llega el macrismo hay una parte del rock que se metió en esta cosa de, bueno, no sé si hay que hacer tema de... Por eso nosotros desde el Rock de los Fachos tenemos un eslogan que es el rock no murió sino que se puso la gorra. El rock de alguna manera dejó de ser contestatario. También... Que quedó también un discurso como que opinar desde delante de la política estaba mal, como que no está bueno, ahora es como que la banda es partidaria, vos decís, che, el rock todo el tiempo cantó en contra de un montón de cosas, y era como que si una banda de rock cantaba en contra de Macri, era como que vos decís, se vendieron, no, boludo, siempre, toda la vida cantaron esas cosas, ahora Macri es presidente, qué sé yo, y cantan en contra de Macri, pero para mí se fue vendiendo un poco y también por eso también sucede hoy que tenés gente como vos, como Trueno, que hacen otro género y que también ese género va porque justamente sí tienen un montón de canciones mucho más de denuncia, de protesta, donde los pibes se sienten mucho más identificados desde lo barrial. Yendo a la pregunta concreta, artísticamente, cuanto más te oprimen, yo creo que es cuando más uno tiene la necesidad de expresarse y de generar cosas a través del arte. Sí, incluso el público también tiene en ese momento más necesidad de consumirlo y es donde se produce esa conexión, porque los dos están pasando lo mismo. Y de repente tu desahogo se transforma en identificación y desahogo para el otro. Es ese momento. Igual, con lo que decía también Mumo del rock, viste, también el rock se fue apagando. También como que cumplió un ciclo, porque también hay una cuestión. El capitalismo, como siempre yo digo, agarra la revolución, te la estampa en una remera y te la vende. Y una vez que te vendió la remera, ya es parte. Y lo que fue pasando con el movimiento del rock cuando llegó, por ejemplo, Macri, que también había un par de bandas de rock que eran como pertenecientes ya a la industria en sí. Entonces no se iban a meter en eso. O sea, se componen por contrato, ¿viste? No porque tengo un montón de canciones y necesito un contrato para publicarla. Era tengo un contrato y tengo que llenar un disco. Y ojo con lo que decimos, porque, viste, va cambiando las etapas. Como dice Mumo, todos estos chicos que nombraron, cambia el género, o los ritmos, o las maneras y la forma de comunicar, pero tienen una influencia súper rockera. De hecho, Woz tiene referencias directas todo el tiempo a bandas de rock, lo que está bueno, porque te mantienen el espíritu y se lo cuentan en la lengua nueva a los que están alrededor. Y ahí se da esa conexión y se ganó el de oro, el Gardel de Oro hace un par de días. Qué bueno, felicitaciones, qué buena noticia. Les quería decir que como ya estamos cerrando, a ver si nos pueden decir dónde los podemos seguir, dónde los podemos ver, dónde los podemos tener cerca. Bueno, tenemos un Instagram que lo tenemos un poco abandonado, que es @rockdelosfachos, ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar todo el material nuestro, está todo subido ahí. Tienen un Facebook también, el Rock de los Fachos. Tenemos el Facebook, el Rock de los Fachos, están los videos también cargados en YouTube, para el Rock de los Fachos, pongan todo ahí. Si no, vamos a dejar los links en la descripción del... Perfecto. El Instagram de Masu, @yo soy el Masu, el mío, el Mumo87, y Lala Brillos, que es quien nos acompaña también ahí, @Lala Brillos. Y el trabajo que ustedes están haciendo tiene una potencia impresionante, los felicito de todo corazón, gente, los felicito muchísimo, ha sido un gusto haber compartido esta charla con ustedes, haber compartido esos videos que compartimos con ustedes, mucha polenta, no desistan nunca y avanti, siempre avanti, compañeros. Muchas gracias. Maravilloso todo. Una linda jornada, un lindo encuentro. Hasta la próxima. Y nos vamos yendo, Osvaldo. Nos vamos yendo. Hasta la próxima. Y muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.